probando. Hoy voy a procurar, en lugar de hacer el control, mensajes en el foro, yo leer los foros. En lugar de hacer el control, vamos a bien procurar avanzar un poco en los problemáticos y dejamos el control para el miércoles. Sí. Es una clase de 1 hora. Entonces vamos con la clase 06. La clase 06 era indeterminaciones de tipo infinito menos infinito. Infinito sobre infinito. Y cero sobre cero. Y todas las que se puedan reducir a estas. La situación es una de las siguientes. Tenemos el primer tipo de indeterminación es cuando ocurre cuando tenemos el límite de una resta de x menos g de x. Ese c que está ahí puede ser más o menos infinito también. Puede ser un límite por la derecha, puede ser un límite por la izquierda, no importa. C puede ser infinito positivo, puede ser infinito negativo, puede ser un número por la derecha, puede ser un número por la izquierda. El caso es que ambas funciones tienden a infinito positivo, o por ejemplo, una situación equivalente, que tiende a infinito negativo y que tiene infinito positivo. Entonces, en este caso tenemos una indeterminación de tipo infinito menos infinito. Recuerden siempre escribir esto en palabras. Nunca usar símbolos para indicar estos tipos de determinación. Ninguno. Porque al no ser infinito ningún número, escribir infinito, así con símbolos, y restarle infinito con símbolos, es decir, hacer cualquier operación aritmética que involucre ese símbolo del infinito, puede acarrear una fuerte penalización. Y bueno, Disculpe, sí, bien. ¿sí sería válido operar si es que nos dice infinito menos menos infinito o no? Sí, puede escribir también. Lo que pasa es que eso no es realmente indeterminado, porque si uno tiene menos, menos infinito, puede usar el teorema de cambio de signo para mostrar que eso es infinito. Entonces, si uno tiene infinito más infinito, tiene dos funciones que tienden a infinito. Y esa suma tiende a infinito. De ahí no hay indeterminación. El tema es que nunca deben usar el símbolo de infinito en ninguna expresión donde aparezca alguna operación aritmética. Ni siquiera por mí. Que yo entiendo que si ustedes entienden que lo están usando como un símbolo y no como una resta real, eso
abreviatura, y ya es una manera de hablar simplemente. Son acuerdos de toda la cátedra. Si ustedes escriben algo como esto, ¿sí? Entonces eso tiene una penalización. Posiblemente incluso la eliminación del ejercicio. Entonces, por favor, no lo hagan. Veamos un ejemplo. Fue una pregunta, disculpe. Dígame. ¿Y qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, una suma de funciones f de x más g de x, si es que f de x y g de x las dos tienden a menos infinito? Si las dos tienden a menos infinito, tienen la suma. Entonces eso sí estaría determinado, ¿verdad? Sí, de nuevo, utilizando el teorema de cambio de signo. Sí, la suma de Ok, estas dos funciones tiende a infinito, ok, profe, gracias. tiende a menos infinito. Siempre pueden usar el teorema de cambio de signo y pueden usar el hecho de que sumar dos funciones que tienden a infinito positivo tiende a infinito positivo. Un ejemplo de esto es este límite. El límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre 1 menos x menos 3 sobre 1 menos x al cubo. Lo voy a llamar L este límite. Y primero, observen, el límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre 1 menos x es igual a ¿qué cosa? Infinito. ¿Qué pasa cuando x tiende a 1 por la derecha? Infinito positivo. X es mayor que 1. Entonces 1 menos x negativo, lo tiende a infinito negativo, Infinito negativo. por la derecha. ¿Qué pasa cuando x tiende 1 por la izquierda? Infinito positivo. Infinito positivo. Esto es infinito positivo. ¿Qué pasa cuando x tiende a 1 por la derecha? De 1 menos x al cubo. Infinito negativo. Misma cosa. No, infinito negativo. Y cuando x tiende a 1 por la izquierda, Infinito positivo. tenemos infinito positivo. ¿Cómo justifican estas cuatro identidades? Cuatro límites. Usando los teoremas. Mediante un cambio de variable y utilizando el teorema de la función homográfica. Exacto. Todo esto se justifica. Todos se justifican con cambio de variable y el teorema de la función homográfica. Muy bien. Ahora, piensen que entonces vamos al límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de 1 sobre 1 menos x menos 3 sobre 1 menos x al cubo. O sea, acá 1 sobre 1 menos x tiene infinito negativo y estoy viendo por la izquierda, perdón. Tiene infinito positivo y
3 sobre 1 menos x cubo tiende a infinito positivo. Entonces, esta es una indeterminación del tipo infinito menos infinito. Ahora observo qué pasa con el límite. X tiende a 1 por la derecha. Esto lo puedo escribir así. El límite cuando x tiende a 1 por la derecha de menos 3 dividido para 1 menos x al cubo más 1 sobre 1 menos x. Entonces, 3 dividido para 1 sobre x al cubo tiende a infinito negativo. Usando el teorema de cambio de signo, eso tiende a infinito positivo. Y 1 sobre 1 menos x tiende a infinito negativo. Entonces, acá de nuevo tengo una indeterminación de tipo infinito menos infinito. Entonces yo quiero, por supuesto, necesito eliminar esta indeterminación. Y para eso, y esta situación, pero esta es una situación en la que tengo, fíjense, esencialmente esto. Esta situación es de este tipo. Tengo el límite cuando x tiende a c, digamos, de 1 sobre f, o cada una constante. Vamos a poner k en vez de 1. K menos K1, K2 sobre G. ¿Qué es lo que está pasando? F y G tienden a 0. En ambos casos. Entonces, claro, usando el teorema de la función homográfica, eso me dice que este K1 tiende a infinito. O, los dos tienden a 0 por el mismo lado. Vamos a decir por la derecha, por la izquierda. Eso nos da una situación de tipo infinito, de una indeterminación del tipo infinito menos infinito. Pero observen una cosa. Tenemos esta recta. Efectuamos la recta. Entonces, fíjense, usando los teoremas, ¿no? Tenemos que el límite cuando x tiende a c, f por g, dado que ambos límites existen, es el producto de los límites. Esto es 0. Límite del denominador es 0. Si miramos el numerador, los límites de los dos términos existen. El límite de f existe, el límite de g existe. K1 y K2 son constantes. Entonces esto es 0 también. Y bueno, ustedes pueden explicar más detalladamente todo por teoremas de límites finitos. Entonces, fíjense que tenemos en este caso una indeterminación de tipo 0 sobre 0. ¿Sí? Es una situación bastante típica. Cuando tenemos un límite, una indeterminación de tipo infinito menos infinito. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso
es justamente efectuar la resta. Efectuamos la resta. Yo tenía por acá 1 sobre 1 menos x menos 3 sobre 1 menos x al cubo. O sea que es igual a esto. Voy a multiplicar el numerador y el denominador de la primera fracción por 1 más x al cuadrado. Entonces me queda 1 menos x cubo en el denominador. Y ahora tengo dos fracciones con el mismo denominador. Simplemente las resto. Todo va a tener el mismo denominador. Y en el numerador tengo x cuadrado más x más 1 menos 3 menos 2. Bien, ¿están escuchando? Sí. Bien. Entonces ahora observen lo que ocurre. Tal como vimos más arriba en el caso un poco más general. Hacemos que x tienda a 1, x cuadrado más x menos 2. Es un polinomio, este límite lo encontramos simplemente evaluando. Entonces, este límite es 1, es 1 menos 2, es 0. O por los teoremas que ustedes ya conocen, que pueden justificar, bueno, se supone, a estas alturas pueden justificar esto perfectamente bien. Teoremas de límites finitos. Aquí estamos usando el teorema para el límite de una suma, el teorema de la constante, el teorema de la función identidad y el teorema de la función identidad junto con el teorema de una potencia. Similarmente, el límite cuando x tiende a 1, de 1 menos x cubo. El límite cuando x tiende a 1 de 1 menos el límite cuando x tiende a 1 de x, esto elevado al cubo. Entonces esto también es 0. Usando de nuevo el teorema para la suma, para la función identidad y el límite de una potencia. Entonces, tenemos una indeterminación ahora. Límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más x menos 2 dividido para 1 menos x cubo es indeterminación tipo 0 sobre 0. Fíjense acá, el 0 sí es un número real. Sí. No es como el símbolo de infinito. Piensa en infinito positivo, infinito negativo. 0 es un número real. Pero no se puede dividir entre 0. La división entre 0 no está definida. Entonces, yo estoy escribiendo acá en palabras, tipo 0 sobre 0. ¿Sí? Otra cosa importante, no escribir 0 sobre 0 en ningún momento. Esto también acarrea una penalización. También está penalizado. No lo hagan. Se le quita, se le resta nota. Se le puede incluso anular el ejercicio. Si ustedes escriben ceros, el 0, el símbolo del 0 dividido para el 0. La división entre 0 no está definida. Y por cierto,
Luego les recomiendo también un video eh, sobre esta definición, pero todo, se los dejo luego por ahí. Bien, entonces fíjense, tenemos una determinación de tipo 0 sobre 0. Así que cuando uno tiene una división de dos polinomios y hay una indeterminación de este tipo, porque el número al cual está atendiendo nuestra variable es una raíz de ambos polinomios. Eso quiere decir que acá podemos escribir esto de esta forma. Esto tiene que ser 1 menos x por algún otro polinomio de x. Y acá, pues sabemos que 1 menos x al cubo se escribe como 1 menos x por 1 más x al cuadrado. Entonces, la tarea para el denominador ya está hecha. Queda hacerla para el numerador. Entonces, ¿cómo factoramos 1 menos x acá? ¿Cómo tomamos x como factor, 1 menos x como factor común en x cuadrado más x menos 2? Pues 1 menos x por 10. Por X Podemos igual hacer a X menos x menos a X x. menos 1. Ya, un momento, un momento, un Cambio de momento. signo se puede Tiempo. llegar a 1 menos X. Ya. Eh, Vamos a hacer algo. Por favor, levanten la mano para intervenir. Si habla más de una persona al mismo tiempo, no entiendo. Eh, a ver, Celi. Enrique Josué Celi. Diga. Aló, ¿Es a mí? aló. Sí. Ok. No, Bueno, bueno, había alzado la mano. eh, Carrera. Está hablando, ¿no? sí. Había alzado la mano Celi, pero no dijo nada. Bueno, Ah, dígame ok, usted. perdón, no lo escuché. Carrera. ¿No se me escucha? ¿Quién? Soy Apenas Celi, ahora se Enrique escucha. Celi, perdón, bro. Tengo unos Ya, pequeños dígame, problemas con mi dígame. micrófono. Ya, perdón. Ahora Ya, sí, ya. si estructuramos de eso, primero nos queda x menos 1 por x más 2. Ah, Al x menos 1 le podemos sacar factor común menos 1 y nos quedaría menos 1 por 1 menos x por x más 2. me queda menos x más 2 por x menos 1 por 1 menos x. Exactamente. Entonces, en efecto, gracias. Esta expresión observen que, según lo que habíamos dicho, el límite L es equivalente a tomar el límite cuando x tiende a 1, de x cuadrado más x menos 2, si es que existe, que no estamos claros que exista, ¿no? Pero eso es justamente lo que queremos mostrar. Entonces, esto es exactamente el límite cuando x tiende a 1 de, según hemos visto por acá, menos 1 menos x más 2, dividido para 1 menos x por 1 más x cuadrado. Entonces, claro, acá se cancelan estos, el factor 1 menos x se cancela en el numerador y el denominador. Entonces, tenemos el límite cuando x tiende a 1 de menos x más 2 dividido para 1 más x cuadrado. Y aquí ya no tenemos ningún problema, porque el límite cuando x tiende a 1 de menos x más 2 igual a menos el límite x tiende a 1 de x más 2. Y eso es igual a ¿qué? Morales, dígame. Juan Morales.
Perdón, profe, se me quedó levantada la mano. ¿Tiene levantar la mano? Sí, se me quedó levantado. Ah, y se veía como que. Ah, ya. Kevin, Pachacama. Límite cuando x tiende a 1 de x más 2. Kevin Apolo, dígame. Es -3. Es menos 3, porque lo que hay que hacer es simplemente sumar, hay que evaluar x más 2 en 1 y vamos por menos 1. Esto, por supuesto, es debido al límite de una suma, al límite del producto de dos funciones, donde una es constante, etcétera, etcétera. Eh, em, Acá, pues hay algunas justificaciones que nos vamos a saltar, porque si no sería eterno resolver cada problema. Pero ustedes ahora hagan las justificaciones que queden por ahí sin hacer, o las que se hagan acá verbalmente. Entonces, luego tengo el límite cuando x tiende a 1, de 1 más x cuadrado, de nuevo acá usando el límite de una suma, de una constante, de la función de identidad y de una potencia. Tenemos que acá lo único que hay que hacer es evaluar, entonces el límite vale 3. Así que, como existe en el límite el numerador y el denominador, y ambos son números reales, es simplemente el límite de menos x más 2 dividido por cuando x tiende a 1, dividido por el límite cuando x tiende a 1 de 1 más x cuadrado. Esto es menos 1. Y ese es el resultado. Muchas veces eliminar una indeterminación de tipo infinito menos infinito requiere poner esa indeterminación en una de forma 0 sobre 0, o equivalentemente en una indeterminación que sea de forma infinito menos infinito, infinito sobre infinito. Veamos otro ejemplo de este tipo de indeterminación. Veamos el límite cuando x tiende a infinito de la raíz de x por x menos a menos x. Ya es un número real cualquiera. Si es un número real cualquiera, el binomio que está debajo de la raíz es x cuadrado menos ax. Entonces ahí tendríamos que el discriminante de ese polinomio es Pero Inge tiene que ser esto vale estrictamente, porque x es positivo. tiene que Dígame. ser que X sea mayor que A, ¿verdad? O sea, X mayor No o hace igual que falta. A. Porque digo salir una letra negativa, es que X sale, por siempre es ejemplo. positivo y x está creciendo. Vamos a pensar que x es tan grande como queramos, entonces eh, x es mayor que a y x menos a siempre va a ser positivo, entonces no, por ahí no hay problema. Ahora, veamos el límite. Digamos que L es el límite cuando x tiende a infinito positivo de la raíz de x por x menos a menos x. Entonces, observemos lo siguiente. Límite cuando x tiende a infinito positivo de x por x menos a. A puede ser cualquier número fijo, pero x es tan grande como yo quiera. Entonces, yo puedo siempre suponer que x menos a, que x menos a está tendiendo a infinito positivo también.
Esto es infinito positivo. Entonces, usando el límite, esto se aplica usando el límite de un producto donde ambas funciones tienden a infinito positivo. Por un lado, el límite cuando x tiende a infinito positivo de x es infinito positivo por el límite de la función identidad, el límite infinito. Infinito de la función identidad. Y por otro lado, el límite cuando x tiende a infinito de x menos a es infinito positivo por el límite, primero, el límite infinito de la función identidad. Vamos usando acá. Límite infinito de la función identidad. Límite de una constante. Para determinar el límite de A. Y el límite de una suma cuando una función tiende a infinito. De A infinito positivo. Y la otra está acotada inferiormente. Inferiormente. O podríamos decir también que esto es un corolario de ese teorema que estoy citando, que es el límite de una suma cuando una de las funciones tiene infinito positivo y la otra es constante. Esto tiene infinito positivo. Por tanto, el producto de ambas funciones es en infinito positivo. Tanto la raíz, nosotros vimos un teorema ese, del límite infinito de una. Practicar, porque tanto. De límites infinitos. Límites infinitos de gráficas. Una agotada simplemente, exponenciales, logarítmicas. Creo que sí se vio para raíces cuando el índice, cuando el índice de la raíz positiva es par, que en este caso, etcétera. Sí hay, profe, teorema de la raíz cuando tiende a infinito. Sí, 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 si mal no recuerdo, había un límite, teorema de la raíz. Entonces, tenemos que, recuerden que todo esto hay que justificarlo rigurosamente, ¿no? Con teoremas, etc. Entonces, esto es positivo. Y desde luego, fíjense, el límite cuando x tiende a infinito de x es positivo. Cuando el límite, cuando x tiende a infinito positivo de x es infinito positivo. Por teorema límite infinito, función identidad. Y este es por teorema límite infinito. Esto lo estoy escribiendo. Hay teoremas de límites que no he escrito en esta clase, fíjense, porque ya se han visto muchas veces. Pero como los límites infinitos no son tan, no los hemos visto tantas veces, esto sí los estoy escribiendo. El teorema del límite infinito y tenemos que practicarlo entonces, ¿no? De una raíz par en este caso.
Entonces, evidentemente, el límite que tenemos originalmente es una indeterminación del tipo infinito menos infinito. Pero no es una indeterminación como la que teníamos anteriormente, porque en la que teníamos anteriormente, esa indeterminación la pudimos manipular para convertirla en una indeterminación del tipo 0/0 en este caso. Y ahí pudimos eliminar eh, término, el factor 1 menos x, tanto en el numerador como en el denominador, que era el factor que estaba causando que ambos tendieran a cero, y pudimos calcular el límite directamente. Aquí la situación es un poco distinta. Acá tenemos esta expresión. Tenemos la expresión será x menos a. No, era x más a, disculpe. Todo el razonamiento sigue siendo válido porque el límite cuando x tiende a infinito positivo de a sigue siendo una constante. Era x más a. Ya no sé por qué le estaba copiando el x más a, mire, más adelante había un signo negativo y puse signo negativo, pero es x más a por acá. El mismo razonamiento para todo. Entonces decía, tenemos la expresión raíz de x por x más a menos x. Entonces, ¿qué podemos hacer acá para resolver, para convertir esta expresión en una donde podamos eliminar la indeterminación? ¿Qué se les ocurre? A ver, estaba levantando la mano Apolo. Se puede multiplicar y dividir por el conjugado. Multiplicamos y dividimos por el conjugado. Es decir, multiplicamos y dividimos por la raíz de x por x más a más x. Entonces, estamos simplemente multiplicando la expresión por 1. A ver. O mente, digamos, digamos, entonces teníamos la expresión raíz de x por x más a menos x. Lo que vamos a hacer para resolver, vamos a intentar para resolver la indeterminación, es multiplicar y dividir la expresión por su conjugado, es decir, por la raíz de x por x más a más x. Entonces, cuando hacemos eso, nos queda una fracción de nuevo, cuyo numerador, ¿cómo es? La cama, dígame.
Arriba nos Acá quedaría una diferencia de cuadrados. nos queda una diferencia de cuadrado. Y el denominador, La expresión que tenemos abajo, el raíz de x ya la expresión. a ver, ajá, la expresión que tenemos abajo. ¿Sí? Esta, eh, esta diferencia de cuadrado que nos queda arriba, fíjense, es el cuadrado de la raíz de x por x más a. Entonces, al ser el cuadrado de una raíz, es el argumento de la raíz. Entonces, es x por x más a. X por x más a, menos el cuadrado de x. Esto lo divido para la raíz de x por x más a. La raíz acá más x. Entonces, esto es x cuadrado menos ax menos x cuadrado dividido para la raíz de x por x más a más x. ¿Pero por Entonces qué? está claro que Sí, ¿por qué x por x Más menos a? la X más un x por x menos x. AX debería ser más. Cierto, esto es más, disculpen, todo el tiempo estaba pidiendo. Entonces, obviamente x cuadrado se cancela con x cuadrado, se elimina con x cuadrado. Y acá obtenemos la expresión a por x dividido por x más a, raíz de x por x más a más x. Observemos que el límite de x tiende a infinito positivo de a por x es infinito positivo porque tenemos el límite de la función identidad del límite infinito y tenemos un producto de dos funciones. Dos funciones. De una es ver aquí si podemos tener un problema porque Porque A puede ser estamos positivo y diciendo que alfa negativo. sea alfa A puede ser negativo. Sí. Lo único que estamos diciendo es que A pertenece a R. Entonces, esto es infinito de todas maneras. Hay funciones donde una tiende a infinito positivo, pero A no sabemos. Y la otra es constante. Y lo que sí tenemos es que el límite, cuando x tiende a infinito positivo, de esta suma es infinito positivo, porque las dos funciones que estamos sumando tienden a infinito positivo. Ahora, sea que A es positivo o sea que A es negativo, ahí tenemos una indeterminación de tipo infinito sobre infinito, sin importar el signo de A, sin importar. ¿Por qué? Porque en caso de que A sea negativo, pues tenemos una indeterminación de tipo, qué sé yo, menos infinito sobre infinito, eso no existe, pero eh, el asunto es que eso lo podemos resolver usando el teorema de cambio de signo, mirando simplemente una indeterminación de tipo infinito sobre infinito. No importa. Importar el signo de A. Además aquí tenemos otra cosa. No pensaba.
que A pudiera ser 0. Todo esto suponiendo que A no es 0. Si A es 0, tenemos que mirar otra situación que es un poco diferente. Supongamos que A no es 0. Si A es 0, pues acá el problema es simplemente la raíz de, digamos, raíz de x cuadrado que es x. Tenemos una raíz de x cuadrado que es x menos x es 0. O sea, no hay ningún problema. Pero suponiendo que A no sea 0, sin importar el signo de A, tenemos una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Entonces, la indeterminación original, que era de tipo infinito menos infinito, la estamos llevando a una indeterminación de tipo infinito sobre infinito. Y acá, a ver, olvidé mencionar que teníamos que suponer que A tenía que ser distinto de 0. Si A es 0, entonces no hay ningún problema. El límite con x tiende a infinito positivo de la función constantemente igual a 0, eso es 0. Si A es igual a 0, límite es 0. Ahí no hay problema. Fíjense entonces que nuestro límite L, en caso de que exista, ese límite cuando x tiende a infinito positivo, tenemos por acá a por x dividido para la raíz de x por x más a más x. Acá, a x dividido para esto. Si nos tomamos la molestia de desarrollar el argumento de la raíz, tenemos el límite cuando x tiende a infinito positivo de a por x dividido para la raíz de x cuadrado más ax más x. O sea, ahora sabemos que tanto el numerador como el denominador tienden a infinito. Dependiendo del signo de A, infinito positivo o negativo, el numerador, pero sabemos que en ambos casos, eh, si A fuera positivo es infinito positivo, pero si A fuera negativo, entonces pudiéramos usar el teorema de cambio de signo, etcétera, incluso suponiendo que este límite de x dividido para todo esto existe, y podemos em, podemos comentar. Em, Podemos mirarlo como el límite de un producto donde A es una función constante y la otra función tiende a infinito positivo. Pero miremos qué es lo que solemos hacer en estos casos. Cuando tenemos un límite, un cociente, donde numerador y denominador tienden a infinito. A ver, Apolo, dígame. Puede ser dividir al numerador y al denominador por x. Dividimos el numerador y el denominador por el término de mayor crecimiento.
Acá, de repente, tenemos un problema tratando de decidir cuál es el término de mayor crecimiento, pero lo podemos resolver también fácilmente considerando lo siguiente. Fíjense, x cuadrado más ax tiene, recuerden de lo que les hablaba el miércoles, del comportamiento asintótico de una función. X cuadrado más ax tiene comportamiento asintótico parecido al de x cuadrado. Digamos que su comportamiento asintótico está dominado por el comportamiento asintótico de x cuadrado. Entonces la raíz de una función que crece como x cuadrado va a crecer más o menos como x. Entonces, en efecto, el término de mayor crecimiento acá es x. Esto es, realmente, todos los términos se comportan igual. Entonces, vamos a multiplicar y dividir toda la expresión por 1 sobre x. Entonces, ¿qué pasa con la raíz? Evidentemente, para meter este 1 sobre x dentro de la raíz, necesitamos multiplicarlo al cuadrado. Entonces, por aquí nos queda a, por aquí nos queda la raíz de x cuadrado dividido para x cuadrado, más ax dividido para x cuadrado. Y a esto le estamos sumando 1. Entonces, este es el límite cuando x tiende a infinito positivo de a dividido para la raíz de 1 más a sobre x más 1. Y aquí ya está todo listo, porque fíjense, límite cuando x tiende a infinito positivo de 1 más a dividido para x por teorema de la función homográfica. Primero, 1 es constante. Entonces, esto es el límite de una constante. Y el límite cuando x tiende a infinito positivo de a sobre x también existe porque usamos el teorema de la función homográfica. Entonces el límite cuando x tiende a infinito positivo de 1 sobre x existe y este es el producto de a por 1 sobre x. Límite cuando x tiende a infinito positivo de 1 más el límite cuando x tiende a infinito positivo de a por 1 sobre x. El límite cuando x tiende a infinito positivo de 1 sobre x es 0. El teorema de la función homográfica. Entonces, este límite es 1, 1 más 0. Mientras que, bueno, esto implica entonces que el límite, cuando x tiende a infinito, de la raíz de esto, es el límite, cuando y tiende a 1, de la raíz de y. Entonces, esto es 1 también. Entonces, el límite del denominador escribir todo esto paso a paso, simplificando absolutamente todo con los teoremas puede ser agotador, pero es lo que hay que hacer. ¿Sí? En eso consiste al menos esta parte de la materia. Entonces, hay que hacer Y que yo tenía uno. una duda. Sí, ¿Por qué arriba bien, en la raíz le, pasa dice- le, eso. le divide para x cuadrado si estamos dividiendo toda la expresión para x? Ahí justo ahí nos lo divide Aquí, para... donde estoy Sí, señalando ahora, sí, es que tengo 1 entre x por una raíz. Y quiero este 1 sobre x, introducirlo en la raíz. claro, y se ¿Verdad? quedaría dividido, o sea, seríamos una multiplicación de raíces. Esto. Y eso es lo que voy a hacer.
Eh, voy a poner esto en otro color porque saben que las explicaciones que son aparte, yo prefiero ponerlas de otro color para que se entienda que es algo que es aparte. Tengo 1 sobre x por 1 por, en este caso, la raíz de x cuadrado más ax. Vamos a poner aquí esto más bien así, x cuadrado a los medios. Entonces, yo quiero que hacer un producto de potencias acá, donde las dos tengan el mismo exponente para simplemente tomar el producto de las bases con el mismo exponente. Entonces, esto es 1 dividido para x cuadrado a los medios. ¿Sí? Elevo al cuadrado y tomo la raíz. A los medios. Ahí, ¿de acuerdo? Sí, ya entendí por qué sale ya. Y ahora me por la raíz. Ok. Entonces, el límite del denominador es 2 y el límite del numerador es 1. Entonces, el límite de x tiende a infinito positivo. Ya, dividido para este denominador, la raíz de 1 más a sobre x más 1. Entonces, a medios por límite de un cociente, igual al cociente de los límites. Y con esto hemos resuelto nuestra indeterminación, viéndola también, no de la misma manera que en el primer caso, en una indeterminación de tipo infinito sobre infinito. Entonces, las indeterminaciones de tipo infinito menos infinito, frecuentemente las podemos llevar a indeterminaciones de la forma infinito sobre infinito. Podemos pensar que muchas veces estas indeterminaciones de tipo infinito menos infinito son indeterminaciones de tipo infinito sobre infinito o de tipo 0 sobre 0 disfrazadas ligeramente. Bueno, vamos a hacer una pausa, son las 10:07, llevamos casi una hora de clase, entonces vamos a parar un momento, o casi una hora de grabación al menos. Vamos a parar unos 5 minutos y luego continuamos. Sobre el tema de la división entre cero, límites, etcétera. em, Voy a copiar por acá. Pero esto no funciona así. Video, enlace un video. Después en el PDF este enlace queda igual. Ya cuando tengan los apuntes, pueden clicar ahí. Igual se los envío por el chat. Canal del que les hablé. Hay unas cosas interesantes ahí que les pueden servir, al menos para pensar un poco. Pero luego tenemos un par de problemas más de la clase que me gustaría revisar. El 7 pide calcular el límite cuando x tiende a infinito. Entonces ahí nos dejan infinito positivo, infinito negativo. Quiero revisar los dos. De x por la raíz de 1 sobre 3x cuadrado más 1.
Fíjense, cuando x tiende a infinito positivo, entonces, evidentemente, este límite es infinito positivo por el límite infinito de la función identidad. Y tenemos el límite cuando x tiende a infinito positivo de 1 dividido para 3x cuadrado más 1. Esto, por supuesto, es 0 por de cosas. Primero, el límite cuando x tiende a infinito positivo de 3x cuadrado más 1 es igual a infinito. Acá tenemos el límite de una constante, el límite de la función de identidad, el límite de una raíz y el límite de una suma cuando una función tiende a infinito positivo y la otra es constante. Entonces acá tenemos varios teoremas justificando esto, ¿no? Que el límite cuando x tiende a infinito positivo de 3x cuadrado, vamos por acá, cuadrado, es el límite cuando x tiende a infinito positivo de x por el límite sí, de x por x. Entonces tengo dos funciones que tienden a infinito positivo multiplicadas. Sí, pues infinito positivo. Si las dos tienden a infinito, el límite es infinito. ¿Ok? Dos producto de dos funciones cuando ambas tienden a infinito positivo. O a infinito positivo. Entonces, límite cuando x tiende a infinito positivo de 3x cuadrado es infinito positivo porque es el límite del producto de dos funciones, una de las cuales tiende a infinito positivo y la otra es una constante positiva. Una función constantemente igual a un número positivo. Esto es infinito positivo. Y en consecuencia, el límite de x tiende a infinito positivo de 3x cuadrado más 1 es infinito positivo porque es la suma de dos funciones. Una tiende a infinito positivo y la otra es constante. Sí, tenemos que 1 sobre 3x cuadrado más 1 tiende a infinito positivo. Y
un cambio de variable. Cambio variable. Y el teorema de la función homográfica tenemos que el límite cuando x tiende a infinito positivo de 1 sobre 3x cuadrado más 1 es 0, pero además de eso tiende a 0 por la derecha, es 0 por el lado positivo. Entonces, con otro cambio de variable, ¿sí? Con otro cambio de variable, junto con el teorema del límite finito de una raíz. Teorema de límite finito de una raíz. Tenemos lo siguiente, tenemos el límite cuando x tiende a infinito positivo de la raíz de 1 sobre 3x cuadrado más 1. Esto es igual a 0. Observen lo siguiente. Para futura referencia. Piensa acá. Luego vemos también, o sea, es la misma cosa. Todos estos argumentos sirven también en el caso en que x tiende a infinito negativo, salvo que aquí, para x cuadrado, necesitamos usar, a ver, las dos funciones, ambas tienden a infinito negativo. Sirve acá. Tendríamos que usar el teorema de cambio de signo. Pero el límite de infinito negativo es exactamente el mismo, por argumentos similares. Muy similares. Vemos que el límite, cuando x tiende a menos infinito, esto viene a ser. Entonces, vemos que el límite, cuando x tiende a infinito, sin signo ahora, entonces si luego podemos hacer el 6. Eso no lo traía pensado. Vamos a ver si luego queda tiempo de hacerlo. Probablemente porque es muy parecido a alguno que ya hicimos. Si entonces el límite cuando x tiende a infinito de la raíz de 1 sobre 3x cuadrado más 1, independiente del signo acá. Entonces tenemos una indeterminación tipo infinito por sí. ¿Por qué eso es indeterminado? Bueno, eso es indeterminado porque
tenemos la siguiente situación. Tenemos el límite, cuando x tiende aquí a un c, que sabemos puede ser número real, un número real por la derecha, un número real por la izquierda, infinito o menos infinito. Límite cuando x tiende a c de f de x por g de x con este límite igual a infinito y este límite igual a 0. Entonces, esto podríamos escribirlo pues, de esta manera. Entonces, el límite cuando x tiende a c de f de x por 1 sobre 1 sobre g. G tiende a 0. 1 sobre g tiende a infinito. El límite tiende a c de y de x. Digamos, si esto tiende a 0 por la derecha, esto va a tender a infinito positivo. Si tiende a 0 por la izquierda, esto va a tender a infinito negativo. Pero esto va a tender a infinito con alguno de los dos signos. Entonces, tenemos la indeterminación tipo infinito sobre infinito. Y similarmente podemos mostrar que también esto se puede llevar a una forma en que sea una indeterminación de tipo 0 sobre 0. Entonces, 0 por infinito es indeterminado. Pero además, podemos considerar cualitativamente el asunto pensando en que f es una función que crece sin cota superior, y g va tendiendo a 0. Entonces la pregunta es, eh, ¿cuál de las dos? Si f crece más rápido de lo que g tiende a 0, o si g tiende a 0 más rápido de lo que f crece. Si f crece mucho más rápido de lo que g tiende a 0, entonces esta función pues va a crecer junto con f. Si pasa lo contrario, esta función va a decrecer junto con g. Puede que pase también cualquier otra cosa en el medio, o sea, puede que esto sea una constante. Entonces, no es claro lo que pasa cuando tenemos una situación de este tipo. Cuando una función tiende a 0 y la otra tiende a infinito. No sabemos. Entonces, eso es una indeterminación. Veamos. Aquí separé esto en dos casos. Y el límite cuando x tiende a infinito positivo. Y luego cuando x tiende a infinito negativo, en los dos casos da lo mismo. Pues el límite cuando x tiende a infinito positivo de x 1 dividido por la raíz de 1 sobre 3x cuadrado más 1. Entonces, lo que vamos a hacer acá es muy simple. Lo que vamos a hacer es introducir x dentro de la raíz. Queda, por supuesto, x cuadrado dividido para 3x cuadrado más 1. Entonces, dado que sabemos que los dos casos, tenemos tanto el caso finito como el caso infinito, que el límite de la raíz va a ser la raíz del límite. Acá lo que tenemos que hacer es calcular el límite del argumento de esa raíz. Llamarlo así. L normal sur de imprenta, no sé, primero este era L cursiva sub 1, L sub 1 simplemente. Entonces, vamos a calcular el límite cuando x tiende a infinito positivo de x cuadrado dividido para 3x cuadrado más 1. Sabemos que este límite va a ser un tercio. Tenemos una manera estándar de manejar este caso. Dividir tanto el numerador como el denominador por el término de mayor crecimiento. Entonces, este es el límite cuando x tiende a infinito positivo de 1 sobre 3 más
este, esto, 1 dividido para x cuadrado. Entonces, en el primer caso, acá, en el primera parte que escribí, esto es evidentemente una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Vamos a ver los detalles de eso, ya que estamos justamente en la clase sobre una indeterminación y hay que hacer las cosas detalladamente. Límite cuando x tiende a infinito positivo. X. Puse acá el hecho de que este es el producto de x por x. Pero acá, acá tenemos un teorema para, para la potencia también. Tenemos el límite. X tiende a infinito. Este es infinito. Este es infinito por el límite de... Yo no recuerdo si tenemos límite como este. Un teorema como este. Bueno, en todo caso ya hemos argumentado en pasos previos, en la sesión anterior, pasos previos a este mismo ejercicio, que esto es infinito positivo. Tenemos, por si acaso se llama límite infinito de la función potencia. Límite infinito de la función potencia, incluso cuando el argumento, incluso cuando la base tiende a infinito, ¿no? Sí, creo que sí tenemos ese límite. Lo que pasa es que la utilización de todos estos teoremas no es realmente una cosa estándar. Si ustedes ven cualquier libro, pues hay unos pocos teoremas y a partir de ahí se deduce todo lo demás. Entonces, ocurre que a veces no, un poco, puede ser que olvide alguno de estos en específico. Entonces, ya habíamos argumentado que esto tiende a infinito, x cuadrado con x tiende a infinito. Por otro lado, de hecho, lo habíamos hecho ya para todo para este binomio, ¿no? Ver justificación. Sí, sí. Entonces, esta es una indeterminación de tipo infinito sobre infinito. Y lo que estamos haciendo para resolverla es dividir numerador y denominador por el término de mayor crecimiento, como hemos hecho ya. De manera que L1, siendo el límite cuando x tiende a infinito, de 1 sobre 3 más 1 sobre x cuadrado, es 1/3, porque límite cuando x tiende a infinito positivo de 1 sobre x cuadrado es 0 usando los teoremas que conocemos. Teorema de la función homográfica y cambio de límite, cambio de variable. Podemos ver que eso es exactamente 1/3. Y de hecho todos estos argumentos sirven también eh, para el caso que x tiende a menos infinito. Entonces, pues con esto tenemos sí, por el teorema. Sí, esto que me da 1/3, el límite me da raíz de 1/3. Sí, por el teorema
para límite finito de una raíz y haciendo cambio de variable dentro de una función compuesta. Límite L1 es el límite. L1 era el límite de raíz, L1 era el límite. L1 cursiva era el límite de la raíz, L1 sin cursiva era el límite todo. El límite cuando y tiende a un tercio, ¿sí?, de la raíz de y. ¿Sí? ¿Ves? La raíz de un tercio, es decir, 1 sobre raíz de 3. El límite de la expresión cuando x tiende a infinito positivo. Ahora, negativo. L cursiva sub 2. Límite cuando x tiende a infinito negativo de toda la expresión, pero ahora vamos a introducir directamente el x dentro de la raíz. De nuevo, pues tenemos una determinación aquí dentro de la raíz de tipo infinito sobre infinito. Voy a llamar esto 3 para no enredar más las cosas. El límite de x tiende a infinito negativo de x cuadrado sobre 3x cuadrado más 1. Ya vimos que esto es una indeterminación de tipo infinito sobre infinito. Ya tenemos eso argumentado. Entonces, vamos a recurrir a lo que siempre hacemos. Es acá, era infinito sobre infinito cuando x tendía a infinito positivo y es infinito sobre infinito, a pesar de que x tiene infinito negativo. ¿Por qué? Porque tanto x cuadrado como 3x cuadrado más 1 son funciones pares. Entonces, su comportamiento para los reales positivos y para los reales negativos es similar. Entonces tenemos el límite cuando x tiene infinito negativo de x cuadrado sobre 3x cuadrado más 1. Y lo que hacemos es, como de costumbre, dividir todo para el término de mayor grado, en este caso en que son los polinomios, para el término de mayor crecimiento general. Entonces, este es el límite, x tiende a menos infinito, de 1 sobre 3 más 1 sobre x cuadrado. Evidentemente, el límite tiende a menos infinito, de 1 sobre x cuadrado. Es 0, usando cambio de variable y teorema para la función homográfica. Así que límite cuando x tiende a menos infinito de 3 más 1 sobre x cuadrado, 3, siendo la suma de dos funciones, una de las cuales es constante y la otra tendiendo a 0. Teorema para límite finito de suma de dos funciones. El motivo. Entonces,
del límite L3 es 1/3. Era que usando cambio de variable. Y límite finito. Una raíz. De límite L cursiva sub 2. ¿Sí? Límite cuando y tiende a 1/3 de la raíz de y. Entonces, 1/3. 1 sobre raíz de 3. Y así vemos que en ambos casos, tanto cuando límite, cuando x tiende a infinito positivo como infinito negativo, es 1 sobre raíz de 3. Tanto límite cuando x tiende a infinito, así sin signo, no es igual para infinito positivo como para infinito negativo, cuando x tiende que sea al uno o al otro. Entonces, eh, lo escribimos así sin signo y ponemos que es 1 sobre raíz de 3. Y otro problema que quería que revisáramos acá, porque digamos, tiene su flujo, el límite cuando x tiende a 1, de la raíz cúbica de x cuadrado, menos 2 por la raíz cúbica de x, más 1, dividido para x menos 1 al cuadrado. No sé si hay alguna pregunta del teorema anterior, del ejercicio anterior. Profe, una pregunta sobre el ejercicio anterior. Sí, En pruebas y exámenes, bueno, en este ejercicio lo primero que hicimos fue encontrar qué tipo de indeterminación era. En pruebas y exámenes exacto. tenemos que incluir ese proceso obligatoriamente o podríamos, digamos, si ya sabemos al ojo que va a salir una indeterminación, tratar de resolver el límite directamente. Bueno, a ver, primero, eso dependerá de la pregunta. Si la pregunta dice establezca claramente el tipo de indeterminación y luego resuélvalo, hay que demostrar qué tipo de indeterminación es. ¿Sí? Eh, en general, lo que uno debería hacer es tratar de hacer la mayor cantidad de detalles que pueda. Es lo que yo pienso. Ahora, eso va a depender, como digo, de lo que diga la pregunta. La pregunta puede pedir un mayor o menor grado de detalle. La manera en que corría el profesor, etcétera. No creo que pueda dar una respuesta así en general. En general, traten de justificar todo lo que hagan. De manera que su argumento no se pueda refutar. Salvo que esté malo, claro. Si está malo, lo pueden refutar, pero en general tratan de justificar cada paso. La forma más detallada que puedan puede ser con palabras, pero siempre justifiquen cada paso. Eso les ahorrará muchos. Primero, si ustedes no justifican nada, sino que simplemente lanzan el resultado, eso está malo. Pero si justifican algunas cosas, dan algunos saltos, pues el profesor les puede decir que eso no está bien, porque no están justificando todo, o de repente pueden no entender lo que están haciendo. Así que la recomendación es que traten de ser metódicos, que sean muy ordenados a la hora de responder un examen, muy ordenados.
y que además traten de describir brevemente, aunque sea con palabras, la justificación de cada paso que hagan. Sí, las cosas son mucho más fáciles para el que califica. Tiene que leer más, pero entiende mejor qué es lo que está pasando por sus mentes cuando están contestando algo. Bueno, entonces veamos este límite. Voy a llamar esto L. Fíjense acá, vamos a tener una determinación. En primer lugar, si ustedes miran el límite, cuando x tiende a 1, x menos 1 al cuadrado. Acá está claro que límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 es 0, porque esto es la suma de los límites de x cuando x tiende a 1 y el límite cuando x tiende a 1 de menos 1. Entonces, ustedes suman estas dos cosas y tienen 0. Y luego, y ya estoy exagerando en cuanto al nivel de detalle, pero luego con cambio de variable, el límite cuando y tiende a 0, y cuadrado es límite cuando y tiende a 0, entonces aquí tenemos el teorema de la potencia. ¿Sí? Ese es el límite 0. Y cuando x tiende a 1 acá, ¿qué hacemos? En el numerador. Fíjense, el límite, x tiende a 1. Y la raíz cúbica de x cuadrado menos 2 por la raíz cúbica de x más 1. ¿Sí? Todos estos límites existen. Este es el límite cuando x tiende a 1 de la raíz cúbica de x cuadrado menos 2 por el límite cuando x tiende a 1 de la raíz cúbica de x más el límite cuando x tiende a 1 de 1. Los límites existen, los separo de esta forma. Acá, por supuesto, estoy usando en el término del medio, estoy usando el hecho de que este es el límite de un producto y una de las funciones es constante. El límite es la misma constante, saco la constante del límite. Y acá tengo simplemente límites de potencias fraccionarias. O sea, acá tengo el límite cuando x tiende a 1 de x a la 2 tercios, menos 2 por el límite cuando x tiende a 1 de x a la 1 tercio, más el límite cuando x tiende a 1 de 1. ¿Sí? Esto es 1 a la 2 tercios, esto es 1. Después aquí tengo 1 a la 1 tercio, que es 1. 1 menos 2 es 1. Tengo una indeterminación del tipo 0 sobre 0. 0 sobre 0. Tengo que resolverla de alguna forma. ¿De qué manera podría yo resolver esta indeterminación? ¿Qué se les ocurre? Alzo la mano. Jocelyn Ayauca. Alzo la mano. Perdido. Podríamos expresar el numerador como ¿cómo es? La resta de de un binomio al cuadrado. Bueno, uno podría tratar de irse por ahí. Pero Sí, y de ahí esa sería, ¿ah? Sería un primer impulso y está muy bien. Pero si escribimos este x menos 1 al cuadrado, x cuadrado menos 2x más 1, no está muy claro lo que obtenemos.
hay otra estrategia. Ya. Eh, a ver, Cristian, estaba alzando la mano también. ¿Cristian qué? Cristian Eh, Ochoa. sí, con la misma idea de la compañera anterior y usando un cambio de Ah, variable usando un cambio de variable para y igual a raíz cúbica de x. raíz cúbica de X. Si hacemos eso, fíjese, vamos a llamarlo U. U es X a la 1/3. Esto quiere decir que X es U al cubo. Entonces fíjense que si X tiende a 1, entonces U al cubo tiende a 1 también. X es al cubo, perdón. Si X tiende a 1, entonces la raíz cúbica de X tiende a 1 también. Y viceversa, si U tiende a 1, entonces tengo U al cubo, eso hace que X, que es U al cubo, tienda a 1 también. Entonces, el límite que tenía originalmente, yo lo puedo escribir de esta forma. Tengo L igual límite cuando U tiende a 1 de U cuadrado menos 2U más 1, dividido ahora para X menos 1, pero X era U cubo. Tengo U cubo menos 1 todo al cuadrado. Entonces, acá, digamos, en la primera eh, vista que le damos a este límite, hay un polinomio, pero eso está oscurecido, está un poco nublado por el hecho de que ese polinomio está compuesto con una raíz. Entonces, si quitamos esa composición del medio, miramos simplemente el polinomio, aparece naturalmente una manera o la manera de resolver esta indeterminación. Que ahora pues tenemos que este es el límite. Cuando U tiende a 1, y ya en el numerador tenemos muy claro cómo vamos a factorar esto. Esto es U menos 1 al cuadrado. Esto está dividido para U cubo menos 1 al cuadrado. Entonces tenemos una fracción donde numerador y denominador están elevados al cuadrado. Vamos la fracción entera, fracción completa, mejor dicho. Si digo fracción entera va a sonar otra cosa. Tomamos la fracción completa y la elevamos al cuadrado y tenemos esto. Entonces ahora se trata de calcular el límite cuando U tiende a 1 de U menos 1 sobre U cubo menos 1. Esto, desde luego, sigue siendo una indeterminación tipo infinito, perdón, este tipo 0 sobre 0. Tipo 0 sobre 0. Pero está pues, casi inmediato a ver cómo la vamos a resolver. Este es el límite cuando U tiende a 1 de U menos 1, y esto ya lo hemos usado varias veces. U menos 1 por 1 más U cuadrado. Entonces, evidentemente, acá pues tenemos ese límite cuando U tiende a 1 de 1 sobre 1 más U cuadrado. Y acá ya no hay ningún problema, porque el denominador no tiende a 0 cuando U tiende a 1. Es el límite cuando U tiende a 1 de 1, dividido para el límite cuando U tiende a 1 de 1 más U cuadrado. Ustedes pueden justificar muy fácilmente que esto es un tercio. De manera que el límite cuando U tiende a 1, el límite original, era el límite cuando U tiende a 1, de U menos 1 dividido para U menos 1, todo al cuadrado, es el límite cuando Y tiende a un tercio de Y al cuadrado. Y esto por límite de una potencia, que estamos usando cambio de variable.
de variable. Y aquí, límite finito potencia. Y esto es una buena. A ver, me comí un paso. Límite de y tiende a 1/3 de y, todo esto al cuadrado. Esto es, esto sí es. Bueno, faltan 3 minutos apenas para las 11. Disculpe, creo que preguntó si podía hacer el problema 6, pero bueno, no alcanzó el tiempo. Pero el problema 6, es de una indeterminación de tipo infinito menos infinito. De hecho, tenemos logaritmo de 2x más 1 menos logaritmo de x más 2. Recuerden las propiedades del logaritmo. Que la resta de logaritmos es el logaritmo del cociente. Por ahí pueden trabajar con el cociente, justamente. Ah, ya se le ocurrió cómo hacer. Bueno, entonces ya se me acabó el tiempo. Todavía estoy un poco atrasado. Déjame ver cómo nos podemos igualar, porque ya hoy en teoría han visto la clase. Hoy no, perdón. Ya no es que tienen clase. Ustedes tienen clase miércoles y hoy tienen clase también los viernes, en teoría. Inclusive, ya deben haber abarcado hasta la clase 8. Qué pena, no sé. Bueno, eh, un poco el paso. Bien, nos vemos entonces el miércoles. Recuerden, el miércoles sí. Con hasta luego, feliz fin de semana. Tengan un buen viernes. Luego, profe, gracias. Profe. Gracias.